México, entre su rica cinematografía, cuenta con una lista de películas censuradas que se ganaron su total prohibición, o fueron clasificadas de manera estricta o condicionadas a eliminar escenas claves, pues chocaban con los intereses del gobierno, o que contenían escenas subidas de tono, o se tocaban temas sociales que mostraban una realidad cruda. En 1933 estaba por estrenarse la película El prisionero 13, una película revolucionaria que en esta ocasión no se centraba en esa idealización que se tenía de retratar a la Revolución Mexicana, ni magnificaba personajes históricos. Este film del director Fernando de Fuentes nos mostraba la verdadera corrupción y los abusos de la autoridad militar. Esta postura le dio problemas a de Fuentes, ya que el gobierno no estaba muy contento con la premisa de la película, ya que mostraba a los revolucionarios dispuestos a ofrecer sobornos a oficiales enemigos corruptos, a cambio de perdón, así que las autoridades exigieron cambios. La película trata de un coronel de apellido Carrasco, alcohólico y muy corrupto. Tan corrupto que cuando le dicen que arreste a un grupo de 13 conspiradores que planean derrocar al gobierno, acepta un soborno para permitir que uno de los acusados se vaya. Y para cubrir al faltante prisionero número 13, el malvado coronel ordena a sus hombres arrestar a alguien al azar y ejecutarlo, en lugar del hombre rico que compró su salida de prisión. Sin embargo, no se da cuenta de que este hombre al azar resulta ser su hijo. Una buena historia sobre la codicia y la corrupción del hombre, que lamentablemente sigue hasta nuestros días. En los papeles estelares vemos a actores poco conocidos como el chileno Alfredo del Diestro, en el papel de Julián Carrasco, y a Adela Sequeiro, interpretando a Marta su esposa. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, las películas tenían que ser aprobadas por la Liga de la Decencia para que fueran distribuidas. La Liga de la Decencia se llamaba así coloquialmente, y estaba constituida por una comunidad de personas que se encargaban de vigilar la moral, los valores familiares y los actos políticamente correctos entre la sociedad mexicana. En el año de 1937, por primera vez, sería completamente censurada por 6 años, la película mexicana La Mancha de Sangre, dirigida por el polifacético artista y director de cine, Adolfo Best Mogart. Esta no era una cinta controversial, pero sí sus escenas, pues en ella se mostraba la vida trágica de las mujeres de la vida galante con escenas sin ropa, rompiendo estereotipos de la época y mostrando a mujeres muy libres. Así que para la Liga de la Decencia, esta película era completamente escandalosa, por lo que las autoridades deciden censurarla. Sin embargo, en 1943, es autorizada a lanzarla pero retirando gran parte de las escenas. Curiosamente dejaron una escena en la que una mujer se quita la ropa totalmente y baila ante la mirada de varios hombres y mujeres. Una escena bien cuidada entre sombras y cuadros que se intercalan con la mirada de los demás. Pero solo estuvo disponible unos días, y volvió a ser retirada dándose por perdida. Pasaron 50 años, y en la década de los 90, fue encontrada en una bodega de los estudios Churubusco, entre la chatarra y desperdicios. La intentan restaurar aunque se perdió una parte, y grandes segmentos de sonido, por lo que fueron contratadas personas sordomudas para que leyeran los labios de los actores, y poder poner subtítulos. Cuando en 1950 se estrena la película Los Olvidados, del director español Luis Buñuel, su recorrido comercial en salas de cine, solo duró 3 días, esto debido a las reacciones enardecidas de la prensa, el gobierno y el público de clase media y alta. Realmente fue una película odiada por el gobierno del presidente alemán Valdés, pues mostraba a México como un país de extrema pobreza y explotación a los niños de bajos recursos, así que Buñuel fue obligado a filmar un final alternativo para su obra, ya que el final original era muy desesperanzador, y el nuevo final era mucho más feliz. Aún así, fue rechazada por el público, y fue retirada de las salas de cine. No es sino hasta que Luis Buñuel gana el premio por esta película en el prestigiado Festival de Cannes, como mejor director, cuando la película es reevaluada por los críticos y el público mexicano. Hoy la UNESCO en su programa, Memoria del Mundo, la tiene considerada como documento valioso. Muchachas de uniforme,
dirigida por el alemán Alfredo B. Krevenna. Se estrenó en el Cine México el 31 de mayo de 1951, con una permanencia de 2 semanas, y desapareció prácticamente de la cartelera para sufrir censura. Es una de las primeras cintas filmadas en México que toca el tema de la diversidad sexual. Tocar estos temas en esos tiempos era impensable. Está basada en la cinta original alemana del mismo nombre, filmada en 1931. Aquí, el director Krevenna cuestiona valores morales, éticos, y sobre todo, el rigor de la religión católica ante expresiones contrarias a las establecidas. La película transcurre en un colegio de monjas que dirige la severa Madre Concepción, interpretada por Rosaura Revueltas. Ahí llega la joven y tímida huérfana, Manuela, interpretada por Iracema Dilián, en su primera película mexicana, quien a sus 16 años no sabe leer ni escribir, y empieza a darse cuenta de sus sentimientos, devoción y amor romántico, por la profesora Lucila, interpretada por Marga López, que la toma como su protegida, en un cerrado claustrofóbico universo femenino, donde personajes insólitos como la Madre Superiora Josephine, interpretada por María Douglas, muestra una sutil exaltación amorosa sexual. También por Lucila, quien es la profesora laica, que pasa de la frialdad a la dulzura, en relación a Manuela, una chica que solo busca un poco de cariño. Este film fue rescatado de un archivo fílmico de Berlín de la Filmoteca de la UNAM, en 2008. Como dato curioso, la película ganó un premio al mejor póster en el Festival de Berlín en 1951. No es sino hasta 1955, cuando se aceptaron una serie de films eróticos, para justificar la naturaleza artística, mediante desnudos femeninos, surgiendo la primer película que presenta el torso desnudo de una mujer en la película, La Fuerza del Deseo, del director Miguel Delgado, donde la obsesión de 2 hombres, y su amorío con una modelo de humilde procedencia, provocan una tragedia. Llegan los años 60, y el cine se hacía de 2 maneras, o era urbano estilo juvenil y rock and roll, o bien rancheras de caballos. Fue el tiempo de la peor censura al cine. No se permitía hablar del presidente, ni de la iglesia, ni del ejército, ni del himno nacional, ni mostrar la pobreza, la sexualidad o la oposición. Sin embargo, también estaban los intelectuales, empapados de los distintos movimientos sociales y culturales en el mundo, y que querían hacer cosas diferentes. Hacer buen cine en México, se trataba de contar lo que querías contar, sin que te mordiera la censura, y de todos modos te mordía. Así llega en 1960, La Sombra del Caudillo, basada en la novela de Martín Luis Guzmán, publicada en 1929, quien tuvo que salir del país, y cuya novela fue prohibida. Por lo tanto, la cinta dirigida por Julio Bracho fue la más censurada de todos los tiempos, ya que mostraba el abuso de poder de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Hechos reales, obscuros de la política mexicana. Al inicio, el film contó con el apoyo del presidente López Mateos, y se le permitió a Bracho filmar tanto en el castillo de Chapultepec, como en la Cámara de Diputados. La cinta llevaba un elenco comandado por Tito Junco e Ignacio López Tarso, como los contrincantes a la silla presidencial del país, y como el caudillo, Miguel Ángel Ferriz. Al terminarse de rodar, la cinta se presentó al presidente, gabinete, y miembros del ejército, quienes decidieron que la película no se estrenaría. Durante 30 años, la película se mantuvo en las sombras de las siguientes administraciones. Fue hasta 1990 que la película de manera oficial fue exhibida gracias a que se conservaron copias clandestinas, pero lamentablemente, Julio Bracho ya no pudo ver ese estreno, había muerto. Con un estreno moderado, La Sombra del Caudillo fue lanzada para convertirse en una de las producciones mexicanas más aclamadas en nuestra filmografía. Otra película que se enfrentó a la censura del gobierno de Adolfo López Mateos en 1961 fue Rosa Blanca, del director Roberto Gabaldón. La cinta tocaba un tema delicado a nivel político, en referencia a la expropiación petrolera, de la gestión de Lázaro Cárdenas. Esta película se basa en la novela de Bruno Traven, donde se cuenta la historia de un hombre, personificado por Ignacio López Tarso, que lleva una vida tranquila y perfecta como dueño de tierras en las costas de México,
pero su vida cambia cuando una compañía americana quiere quitarle su territorio, y está dispuesta a hacer lo que sea con tal de eliminarlo. La película es una denuncia contra la codicia del gobierno, por lo que fue censurada por más de 10 años, y finalmente se estrenó en 1972, otorgándole a Ignacio López Tarso su primer premio Ariel como mejor actor. Otra película que sufrió una severa mutilación fue Tarahumara, del año 1964, dirigida por Luis Alcoriza, film al que le fue cortado 30 minutos de material, en el cual el protagonista Corachi, personificado por Jaime Fernández, ofrece a su mujer, a un antropólogo como gesto de amistad. Esta escena fue desaprobada por el Instituto Nacional Indigenista, quienes lo consideraron denigrante, y que reclamaron los negativos de la cinta para tirarlos a la basura. Estrenada en el Cine Roble el 9 de septiembre de ese año, la película denuncia la negligencia hacia los grupos indígenas de México, exponiendo sus cualidades, pero también los defectos de estas comunidades tarahumaras relativos a su comportamiento. El largometraje ganó varios premios, entre ellos, el Gran Premio Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, en el 18º Festival de Cine de Cannes. Vendría, Fando y Lis, film mexicano en blanco y negro dirigido por el chileno Alejandro Jodorowsky en 1967, cinta que causó polémica en su estreno en el Festival de Cine de Acapulco de 1968. La primera proyección estalló en un disturbio. Jodorowsky tuvo que abandonar el teatro, escabulléndose hacia una limusina que lo esperaba. Cuando la multitud afuera del teatro lo reconoció, el auto fue apedreado. La semana siguiente, la película se estrenó con entradas agotadas en la Ciudad de México, pero estallaron peleas entre el público, y la película fue prohibida por el gobierno mexicano. El propio Jodorowsky estuvo a punto de ser deportado, y el escándalo dio mucho que hablar a los periódicos mexicanos. La historia de la película trata sobre Fando y su novia lisiada Lis. Fando es muy cruel, pero a veces comprensivo. Empuja a Lis en un carro a través de muchos escenarios extraños y surrealistas. También somos testigos de los recuerdos de Lis, cuando era niña perdiendo su inocencia ante la corrupción de los adultos. Fando tiene recuerdos de su padre, y los soldados que le quitaron a su padre. Para los dos personajes principales, es un mundo extraño, que se ha vuelto loco. Fando y Lis emprenden un viaje a la milagrosa ciudad de Tar. Lis está convencida de que se curará de su trastorno físico y podrá volver a caminar. Para muchos, esta película fue cine basura, para otros, extraña e inquietante, y para los amantes del surrealismo, una obra maestra. Cuestión de gustos. Ante la presión, Jodorowsky decide retirarla, sin embargo hoy se puede encontrar en DVD. En los últimos años de la década de los 60, se propiciaría la decadencia del cine mexicano. Tristemente, algunas de estas magníficas cintas acumularon polvo guardadas, pasando muchos años antes de poder exhibirse por primera vez. La censura en ocasiones es necesaria cuando se utiliza para prevenir que mentes jóvenes vean cosas para lo que no se está todavía preparado para ver, pero censurar películas solo por hablar de verdades de política, de la iglesia o de la ley, no es justo, ya que ofrecer producciones cinematográficas que estimulen el pensamiento crítico es signo de ser parte de una sociedad madura y responsable. Lo cierto es que la mayoría de estas cintas censuradas fueron reconocidas y premiadas en el extranjero, y hoy son parte del cine de culto de nuestro país.